La Enradiadera, un espacio de y para defensoras de derechos humanos, donde nos acompañamos y enredamos nuestras voces. Enradiense con nosotras, porque las redes nos abrazan y nos hacen más poderosas. Más poderosas. Porque las redes salvan. Bienvenidas al 18º episodio de La Enradiadera, el podcast de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Hoy les acompañamos Elo desde México Y Antonella desde América del Sur. En este mes de mayo abrazamos la lucha de las defensoras de los derechos laborales y reconocemos el gran trabajo de cuidados que millones de personas realizan en el mundo para sostener y cuidar la vida. En este episodio queremos conversar de la grave y preocupante situación en Nicaragua, en donde, desde el 2018, hemos asistido a la consolidación de un Estado totalitario, en el cual las feministas y defensoras de derechos humanos están bajo la mira permanente de la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo. En Nicaragua, actualmente, los derechos humanos se violan de manera sistemática. Los derechos a la participación política, a la protesta social y a la libertad de expresión están cancelados de facto. La detención arbitraria, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la tortura, el desplazamiento forzado y destierro, así como los hostigamientos y vigilancia constante, se han constituido en prácticas habituales. Frente a este escenario, las mujeres defensoras de derechos humanos nicaragüenses enfrentan un doble riesgo. Actualmente se registran 23 presas políticas. En esta ocasión, queremos conversar con Patricia Orozco, periodista nicaragüense, feminista y defensora de los derechos humanos y de las mujeres, que desde el 2022 se exilió en el Estado español por la persecución del gobierno de Nicaragua, el mismo que le quitó su nacionalidad. Pero antes de pasar a la entrevista, vamos con nuestro segmento Alerta Defensoras. ¿Qué peligros y agresiones estamos enfrentando por defender derechos humanos en Mesoamérica? Alerta Defensoras. En Honduras detuvieron de forma ilegal a Lilian Borjas, defensora campesina de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, Regional El Progreso. A 8 años del asesinato de Berta Cáceres, las sentencias condenatorias en contra de los autores materiales y el coautor del crimen siguen sin ser firmes. En Honduras, militares amenazan con armas de fuego a Miriam Miranda y agreden a defensoras de la FRANE durante la movilización frente a la Casa Presidencial. En México, realizan señalamientos, deslegitimación y estigmatización en contra del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, exponiendo a la organización y a sus integrantes a graves riesgos en el desempeño de su labor. En El Salvador, detienen arbitrariamente durante varias horas a la madre de Gladys Ardón, presidenta de la organización Esperanza SB. Fue liberada horas más tarde gracias a la denuncia pública y el acompañamiento. Para conocer más alertas pueden mirar nuestra web www.im-defensoras.org y les invitamos a seguirnos en nuestro canal de Telegram @alertadefensoras. Ahora sí, vamos con la entrevista de hoy. Insujetables. Porque somos diversas, defensoras, rebeldes y sujetas políticas. Que desde nuestras comunidades y organizaciones construimos propuestas de cuidado colectivo para enfrentar la violencia y espacios de diálogo para protegernos juntas. Porque si nos tocan a una, respondemos todas. Patricia, muchas gracias por acompañarnos hoy en La Enradiadera. Este podcast lo escuchan compañeras de diversos territorios, por lo que para empezar quisiéramos que nos cuentes brevemente quién eres tú y a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Patricia Amanda Orozco Andrade, 2 nombres y 2 apellidos como se estila en mi país, y soy una periodista nicaragüense, feminista, desde hace muchos años y lamentablemente fui desnacionalizada y actualmente por la solidaridad del gobierno de España estoy como ciudadana
con nacionalidad española, pero no porque quisiera haber sido, sino porque me obligaron la dictadura que hay en Nicaragua a salir de mi país. Mencionabas ahorita que eres feminista y también periodista, y en ese sentido, ¿por qué crees que es importante hacer periodismo desde el feminismo? Yo creo que es muy importante tener visibilidad y eso te lo dan los medios de comunicación. Yo creo que las feministas, las propuestas feministas, lo que hacemos las feministas por el bien común, debe de saberlo toda la población. Y una forma de alcanzarlo es acceder a los medios de comunicación. Yo les decía casualmente la semana pasada a un grupo de feministas que nos juntamos por la vía digital que ciertamente hay colegas periodistas, mujeres y hombres, que tienen identidad, que se ponen, que están de acuerdo más o menos con algunos puntos de la agenda feminista. Igualmente hay otros y otras que no tienen mucha empatía con lo que hacemos y con lo que decimos, pero que igual hay que buscar a los medios de comunicación, porque lamentablemente lo que no se dice en los medios es como si no pasara. Eso es una realidad cotidiana. Y yo creo que las feministas tenemos que darle a conocer, más allá de la zona de confort en que nos podemos encontrar, nuestras propuestas a la sociedad, nuestros puntos de vista, por qué creemos que la violencia, por ejemplo, es un problema de derechos humanos, por qué el aborto tiene que ser reivindicado como un derecho de las mujeres cuando quieran hacerlo y cuando no igual. Entonces, creo que, para hablar de los temas, pues, pero creo que en general las propuestas, la narrativa feminista tiene que llegar a la ciudadanía en general a través de los medios de comunicación. Y ahí vale la pena que las feministas que somos periodistas o los periodistas que somos feministas, como queramos ponerle, es importante que podamos llevar este tipo de mensajes a partir de lo que ocurre cotidianamente hacia el resto de la ciudadanía. Patricia, naciste en Nicaragua, participaste en una revolución que llenó de esperanza al mundo entero y hace unos años tuviste que exiliarte en el Estado español. ¿Por qué tuviste que salir de Nicaragua? Salí de Nicaragua porque había una persecución al periodismo, a las y los periodistas que teníamos voz alta, como digo yo, para decir lo que no estaba haciendo bien la dictadura. El nombrarle dictadura ya era mala palabra para ellos y comenzaron a hacer una persecución y una campaña de desprestigio contra el periodismo. Yo en algún momento, en diálogo con mis hijas y mi hijo, tuve que reconocer que tenía que salirme para seguir viviendo y para seguir haciendo lo que hago cotidianamente, que es el periodismo. Nunca pensé salir de Nicaragua, nunca había pensado irme a otro país. Y lamento mucho que en esas circunstancias me haya visto obligada a salir para seguir viviendo y para seguir haciendo lo que sé hacer. Te mandamos un abrazo a la distancia, Patricia. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco qué ha sido para ti el exilio. Es una situación difícil porque te obliga a cambiar tu lógica de vida totalmente y a asumir una práctica de vida un poco diferente. Uno, porque no estás con tu familia, con quienes has convivido todo el tiempo. Dos, porque tu lógica de trabajo, la misma que vos has decidido, ha cambiado. Yo en Nicaragua ejercía un periodismo más radial, más radiofónico y decíamos realmente lo que la gente pensaba, porque eso era la propuesta, poder contarle al resto de nicaragüenses y a la gente en el exterior qué era lo que estaba pensando la gente, qué es lo que estaba opinando de la situación que vivía la población, pero desde la propia gente. Sin embargo, ahora me toca hacer un periodismo en la distancia, siempre centrado en Nicaragua, siempre queriendo contar lo que pasa en Nicaragua desde la propia gente, pero con una distancia absoluta que a veces me limita el acceso a fuentes. eh,
tanto que están dentro del país como quienes están fuera del país, y a eso agregarle que el tema de las fuentes se nos ha planteado muy difícil a quienes hacemos periodismo, porque la dictadura ha desarrollado una campaña de terror en Nicaragua que produce miedo en la población, miedo a decir lo que piensan realmente porque puede suceder algo que la fuerza adelante de la dictadura lleguen a una casa a buscar a la gente porque habló algo, dijo algo en un medio de comunicación o porque son familiares de una persona que vive en el exilio, que ha tenido que salir. Y ahí viene el otro tema, las fuentes incluso, no solo estoy hablando de la gente que vive en Nicaragua, sino también de la gente que está fuera del país, que se ha visto obligada a salir, porque muchas veces te piden que no digas su nombre, que les cambies la voz, que no te quieren decir, no te quieren dar la cara para una entrevista, porque tienen temor de lo que le puedan hacer a su familia en Nicaragua. Entonces ahí se extiende la campaña de terror, no llega únicamente a la gente que está dentro del país, sino también a la gente que está fuera, porque tienen temor que a sus familiares les ocurra algo, les hagan algo estas fuerzas paramilitares que están dependiendo de la dictadura. Con el caso de Soilamérica, el pacto con la Iglesia para penalizar el aborto, ustedes, las feministas nicaragüenses, fueron las primeras en advertir que Daniel Ortega ya no representaba aquella revolución por la que muchas de ustedes habían luchado. ¿Es así? Efectivamente, acompañamos muchísimo a Soy la América Narváez porque creímos en ella. Nadie piensa en lo que vive esa mujer y lo que a esa mujer le significa denunciar a quienes siempre le dijeron que era su padre adoptivo. No es fácil, no es fácil. Solo una mujer que ha vivido violencia puede reconocer ese valor en esa persona. Entonces nosotros desde el primer momento la acompañamos y la acompañamos siempre. Siempre creímos en Soy la América y también había que explicarle a la ciudadanía que no era fácil. Esto que te decía, que no era fácil, ¿verdad? Porque la gente se preguntaba, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora? Era una pregunta que surgía mucho y teníamos que decirle a la ciudadanía lo duro que representaba para una mujer que iba a denunciar a quien había sido hipotéticamente su padre en este proceso de vida. No es fácil, no es sencillo. Sin embargo, nosotras le creímos y la acompañamos siempre que pudimos, hasta que ella decidió no seguir con la denuncia, aunque la llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y más, pero ella se decidió no continuar. Y nosotros respetamos porque es respetable la decisión de cualquier persona en las circunstancias de este tipo en que se encuentre. Luego a ella la expulsaron del país, la exiliaron porque estaba casada con una persona que no era nicaragüense y también tuvo que salir del país. Ella vive desde entonces en Costa Rica y nosotros siempre que ella nos pide que la acompañamos. Porque como Soy la América, hay miles en Nicaragua que han vivido abusos sexuales y nosotros hemos puesto en práctica un lema: creerle a las víctimas de violencia, de abuso sexual, porque hay que creerle. Y luego, lamentablemente, tuvimos que hacer un ejercicio de interiorización porque la mayoría de las líderes feministas sí habíamos participado en toda esa historia de hacer posible una revolución. O sea, el frente era un grupo, pero la población era mucha, que se querían quitar a Anastasio Somoza de encima, al otro dictador. Jamás pensamos que esto se iba a convertir en otra dictadura, porque había una revolución de por medio y la gente quería revolución. Sin embargo, yo recuerdo que a partir de esta denuncia de Soy la América y del respaldo que le dimos a Soy la América, tuvimos una actitud de rechazo de parte de quienes hoy son la dictadura Ortega Murillo. Ellos nos comenzaron a ver como sus enemigas porque
decíamos que había muchos problemas que las mujeres vivíamos que no se querían abordar. Recordábamos el momento en que Daniel Ortega personalmente y Bayardo Arce, que era otro de los 9 comandantes de la Dirección Nacional, todos hombres por supuesto, nos dijeron que la violencia era locura, era invento, que no todas las mujeres vivían violencia y que además eso era culpa de las extranjeras que venían a Nicaragua a contarnos otras historias, pero que nuestro trabajo era hacer la revolución, reponer a los caídos, para eso éramos mujeres con útero, ¿verdad? Y había que parir pues a los caídos, a los muertos. Nosotros no estábamos de acuerdo, nos fuimos distanciando más rápido unas, menos rápido otras, nos fuimos distanciando del Frente Sandinista. Y alertamos a la ciudadanía, incluso alertamos a partidos políticos en momentos en que nosotros creíamos que se estaba gestando una dictadura, alejándose de los postulados iniciales que tenía el Frente, que hablaba incluso de la reivindicación de las mujeres y que se estaba convirtiendo en una dictadura. Algunos líderes políticos nos dijeron que estábamos de exageradas, que no era tan así, que era cierto que había que criticar al régimen, pero que de eso a llamarle dictadura estaba como lejano. Y nosotros insistimos diciéndole, es una dictadura en ciernes lo que hay en Nicaragua. Y ahora decimos, ¿se acuerdan que les dijimos? ¿Se acuerdan que lo dijimos? Nosotros hicimos una camiseta, nunca lo olvida, una camiseta negra que decía, soy perseguida política. Y había gente que no le gustaba, pero era eso, nos veían como sus enemigas y nos sentíamos perseguidas políticas. Eso es indiscutible en Nicaragua y sigue siendo. Por eso la represión contra las mujeres desde 2018 ha sido más dura. Por eso echaron presa a Laura María Telles, que es una líder histórica de Nicaragua, y por eso echaron presa a una serie de compañeras reconocidas feministas que la dictadura las veía como sus enemigas. ¿Por qué? Porque aprendimos a decir los problemas como estaban, como eran. Aprendimos a tener la voz alta para nombrar lo que estaba pasando en Nicaragua. Y eso, por supuesto, no le gustaba a la dictadura. Patricia, tú llevas luchando por un mundo distinto desde los 18 años, ahora a tus más de 66 años. ¿Cuáles crees que han sido los aprendizajes más importantes que te ha dejado la lucha? Que la lucha no es de un día para otro, que la lucha por la libertad, por la justicia, requiere mucho tiempo, requiere compartirlo con otras generaciones, porque ya tengo hijas adultas, ¿verdad? Es otra generación, pero sigue siendo la bandera de la libertad y la bandera de la justicia, cosas que hay que seguir levantando. Entonces, el continuum de la lucha es largo, no se logra de un día para otro y hay que hacerle conciencia a los otros y las otras sean de mi edad o sean menores que yo. Y eso ha pasado y eso ha sido hermoso. Poder agarrarme de la mano de gente joven, para mí es grandioso, aunque es duro, pero es grandioso. Eso quiere decir que la bandera por la libertad y la bandera por la justicia social en Nicaragua está presente. Y hay manos que recogen esa bandera. No es un problema de los viejitos y las viejitas, como nos dicen a veces. Yo voy a cumplir 67 años y el otro día que me dijeron que hablara de mí, entonces tuve que hacer la cuenta de que realmente tengo 40 años de estar en esta historia haciendo la lucha. Qué lindo, Patricia. Muchas gracias por atender esta entrevista. Y bueno, para cerrar, ¿quisieras decir alguna palabra? Yo he pasado por diversas organizaciones, espacios, iniciativas de mujeres en Nicaragua, iniciativas feministas, por supuesto. Estuve con la defensora de derechos humanos y creo que es una
una de las iniciativas más fuertes que hay, más poderosas en Mesoamérica, y que yo no sé si todas las que se asumen defensoras tienen claro de que están enarbolando una bandera feminista y tienen razón de hacerlo. La lucha sigue y vamos a seguir resistiendo a este patriarcado que tanto daño nos hace. Desde la memoria de nuestras resistencias y luchas ancestrales, seguimos tejiendo poder colectivo y comunidades de cuidados. Seguimos transgrediendo los mandatos capitalistas, racistas y patriarcales. Seguimos tejiendo esperanza. En Honduras, tras movilización masiva, el pueblo garífuna logra la instalación del mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En El Salvador, el 30 de abril inició la caravana Cabañas Libre de Minería, en Huacotectic, Cabañas. Se presentó el libro Del discurso al acuerpamiento, cooperación feminista a dos orillas, en la Universidad de les Illes Balears, en el Estado español. Nuestra codirectora, Marucia López, colaboró en esta publicación. Del 11 al 13 de abril, nuestras compañeras del Grupo Impulsor y el equipo operativo de la Red de Defensoras de Derechos Humanos en México se reunieron para reflexionar y dar seguimiento a las líneas estratégicas que han definido desde 2023. El acompañamiento a las defensoras desde la protección integral feminista, la incidencia para la protección a mujeres periodistas y defensoras y el fortalecimiento territorial. Aluna, Acompañamiento Psicosocial, cumplió 11 años fortaleciendo y acuerpando las luchas de comunidades, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos desde el enfoque psicosocial. Además, en el marco de su aniversario, estrenó el podcast Mujeres Acompañando, historias de afrontamiento. Las invitamos a escucharlo y enhorabuena para Aluna y muchas felicidades. Recuerden que pueden conocer más sobre las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, sobre la protección integral feminista y más en nuestra página web www.im-defensoras.org, en Twitter, Facebook e Instagram, y también en nuestro canal de Telegram @alertadefensoras. Llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos el próximo mes. La Enradiadera, un espacio de y para defensoras de derechos humanos, donde nos acompañamos y enredamos nuestras voces. Enrádíense con nosotras, porque las redes nos abrazan y nos hacen más poderosas. Porque las redes salvan.